Como podemos observar, está fluctuando entre mezcla rica y mezcla pobre. Mezcla rica, un voltaje mayor a 450 milivoltios, y mezcla pobre, un voltaje menor a 450 milivoltios. Bienvenidos, en el presente video veremos las comprobaciones y el funcionamiento del sensor de oxígeno. En términos generales tenemos tres tipos de sensores de oxígeno. Los más comunes, que son los sensores de oxígeno de circonio, los sensores de oxígeno de titanio y los sensores de oxígeno de banda ancha, que son los más actuales en este momento. En este video hablaremos exclusivamente del sensor de oxígeno de circonio, que es el más común. El sensor de oxígeno tiene la función de, mediante una señal eléctrica, informar a la computadora de la cantidad de oxígeno sobrante de la combustión en los cilindros. Los sensores de oxígeno de circonio los tenemos desde un cable, dos cables, que por ejemplo este es el ejemplo del sensor de oxígeno de dos cables de circonio. Tenemos sensores de oxígeno de circonio de 3 cables y de 4 cables. Para ver la conexión eléctrica de estos tipos de sensores, vamos a ver los siguientes diagramas. Aquí tenemos 4 esquemas correspondientes a los 4 tipos de sensores de oxígeno de circonio que tenemos. Aquí tenemos el sensor de oxígeno de un solo cable. Y como se puede observar, aquí se encuentra la representación de los electrodos que tiene internamente el sensor. El electrodo negativo, se encuentra aterrizado directamente a masa o tierra en el motor sin ningún cable, y el cable que se une al electrodo positivo es el que lleva la señal hacia la computadora. Acá tenemos el sensor de oxígeno de 2 cables, y como podemos observar, la única diferencia entre este y este es que ahora ya no, el electrodo negativo ya no hace masa o tierra directamente en el motor, sino que tiene un cable que está conectado al electrodo negativo del sensor y es controlada directamente por la computadora. La computadora provee una señal de tierra constante al sensor. Los sensores de oxígeno de 3 y 4 cables vemos que incorporan un elemento adicional, que es un calentador para el sensor. Un cable del calentador va a estar, el momento que nosotros colocamos la llaves de encendido en la posición de on, va a estar provista de 12 voltios, y el otro cable va a ser el otro cable del calentador va a ser una tierra pulsante de la computadora. Ya les voy a hablar un poquito más adelante acerca de esta tierra pulsante. Y como podemos ver, la conexión de los electrodos negativos y positivos del sensor es igual al sensor de oxígeno de un cable, pues solo por este lado. Tenemos un cable de señal y la masa del sensor, la masa del electrodo del sensor lo hace directamente en el motor. En cambio, en el sensor de oxígeno de 4 cables tenemos que esta masa es sustituida por una que provee constantemente la computadora, y el otro cable es de señal. Todos estos sensores, para que puedan comenzar a emitir la señal hacia la computadora, requieren que sus electrodos internos hayan alcanzado al menos los 300 grados centígrados de temperatura. En ese momento, por el cable de señal va a comenzar a fluctuar una señal que va entre los 0 a 1 voltio, y eso podemos medirlo colocando una punta del multímetro, la punta positiva, en el cable de señal de cada uno de ellos, y la otra punta en el borde negativo de la batería, y el multímetro ubicado en la escala de 2000 milivoltios. En el escáner, los códigos que vamos a tener acerca del sensor de oxígeno siempre nos va a decir sensor de oxígeno 1, banco 1, o sensor de oxígeno 2, banco 2, o sensor de oxígeno 1, banco 2, etc. ¿Cómo podemos identificar a qué sensores se refieren? Los sensores de oxígeno número 1 van a ser siempre los que están antes del catalizador, y los sensores de oxígeno 2 van a ser siempre los que van después del catalizador. En los motores en B vamos a tener siempre dos múltiples de escape, por tanto vamos a tener banco 1 y banco 2. El banco 1 siempre va a ser el que tiene contacto con el múltiple que está al lado del cilindro número 1, y el banco 2 va a ser el múltiple que tiene contacto con el lado opuesto al cilindro número 1, como se puede ver en esta imagen. Así que, por poner un ejemplo, si tenemos en el escáner el código correspondiente al sensor de oxígeno número 2 del banco 2, vamos a saber que es este, por ejemplo. Sensor de oxígeno 2, banco 2, el banco opuesto al cilindro número 1. Pero aquí hay una diferencia.
El voltaje del sensor número 1 va a ser una señal que fluctúa entre mezcla rica y mezcla pobre, pero la señal que nos da el sensor de oxígeno 2 va a ser en cambio una señal que se mantiene lo más constante posible. Va a tener fluctuaciones en ocasiones, pero siempre va a tender a encontrarse en una lectura de 600 milivoltios en adelante y va a ser bastante estable. Esto se da porque el sensor número 1 va a estar siempre midiendo la calidad de la mezcla, si es rica o pobre. En cambio, el sensor de oxígeno número 2, en cambio, va a estar midiendo la eficiencia del catalizador. Las explicaciones de este video van a estar centradas en el sensor de oxígeno número 1. En posteriores videos nos vamos a centrar un poco en lo que es el sensor de oxígeno, la señal que nos daría el sensor de oxígeno 2. Aquí tenemos un sensor de oxígeno de 4 cables y como podíamos ver en el diagrama, 2 de ellos pertenece al calentador del sensor. Estos 2 cables se suelen reconocer porque llevan el mismo color, normalmente llevan el mismo color. Y estos 2 cables están conectados a un elemento resistivo que genera temperatura. Así que lo que nosotros podemos hacer para comprobar el estado del calentador del sensor es con un multímetro ubicado en la escala de resistencia. En la escala más baja de resistencia, 200 ohmios, podemos medir la resistencia que nos marca estos 2 cables. En términos generales, la resistencia del calentador del sensor de oxígeno tiene que estar entre 3 a 9 ohmios. En términos generales, puede darse casos en que esto no se aplique, pero en términos generales esa es la regla. Específicamente, la resistencia para este sensor de oxígeno se encuentra de 4 a 6 ohmios a temperatura ambiente o 20 grados centígrados. Y como podemos observar en este momento nos está dando una lectura de 4,2 ohmios. Eso nos quiere decir que la resistencia interna del sensor se encuentra en buen estado. Como vimos en el diagrama, uno de estos 2 cables va a estar siempre conectado a corriente positiva. El momento que damos contacto o ponemos el switch de encendido en la posición de on, y el otro cable va a ser una tierra pulsante que envía a la computadora. A manera de ejemplo, para ver cómo funciona este calentador, yo tengo en este momento una fuente que nos provee de 12 voltios y los voy a conectar aquí a estos 2 polos para que se fijen lo que sucede en el sensor el momento que conectamos estos 2 polos. En este momento ya he conectado los 2 cables del calentador a la fuente de 12 voltios y la voy a encender. Como podemos ver, el sensor se encuentra a temperatura ambiente en este momento y lo voy a encender. Lo que va a pasar es simplemente que la corriente va a comenzar a circular en esta resistencia que genera temperatura, y vamos a ver en un tiempo más cómo el sensor alcanza una alta temperatura en función de la resistencia que lo está calentando en este momento. En este momento el sensor ya estuvo conectado aproximadamente 1 minuto. Y quiero ejemplificar la temperatura que alcanzó mediante la pomada de estaño. Voy a introducir el sensor de oxígeno en pomada de estaño y quiero que vean la temperatura que tiene en este momento el sensor. Claro que en la conexión real en el motor, el calentador del sensor no va a estar continuamente conectado, sino que la computadora va a estar abriendo y cerrando la conexión negativa del calentador. Esto de abrir y cerrar el circuito del calentador del sensor, la computadora lo hace para poder monitorear la temperatura del sensor mediante la cantidad de corriente que consume el calentador. Si nosotros quisiéramos comprobar la señal pulsante de tierra que está poniendo y quitando la computadora, lo que podríamos hacer es poner un osciloscopio con una punta en el borne positivo de la batería y el otro al cable donde está llegando esta señal pulsante, y vamos a obtener una onda cuadrada igual a esta, que está fluctuando entre 0 y 14 voltios. El voltaje de batería 0 y 14 voltios va a ser una onda cuadrada igual a esta. Aunque también podemos hacer esta lectura con multímetro, aunque la medida no va a ser exacta. Aquí tenemos el sensor de oxígeno. Es un sensor de oxígeno de 4 cables, así que lo primero que haremos es desenchufar el conector del sensor y vamos a hacer las comprobaciones del caso. Aquí tenemos el conector ya desacoplado y podemos observar los 4 cables que tiene. Como nos indica el diagrama, estos 2 cables, el rosado completo y el rosado con azul, pertenecen al calentador del sensor.
Así que lo que haremos es lo siguiente. El rosado completo, según el diagrama, nos indica que tiene corriente positiva todo el tiempo. Así que lo que haremos es colocar la punta del multímetro en el borde negativo de la batería y la punta positiva del multímetro la traeremos acá para constatar que esté llegando a esa tensión de 12 voltios. Ok, como se puede observar, he colocado una punta del multímetro al borde negativo de la batería y la punta positiva del multímetro la he traído al cable que trae los 12 voltios. Para realizar esta prueba, el switch de encendido tiene que estar en la posición de on o contacto. Y como podemos observar, nos da exactamente el voltaje de batería. Así que de esta manera estaríamos comprobando que la tensión positiva para el calentador del sensor esté llegando correctamente. El otro cable del calentador, la forma de chequearlo, ya que es una tierra pulsante que está enviando la computadora, es volviendo a acoplar el conector, prendiendo el vehículo y tendríamos que interceptar este cable y con un osciloscopio podríamos ver los pulsos que está realizando la computadora. Nos va a dar una señal cuadrada del mismo voltaje de la batería. O también se puede colocar un multímetro, pero la lectura no va a ser exacta. En este momento yo volví a acoplar el conector e intercepté con una aguja el cable rosado con azul, el cable de la tierra pulsante de la computadora hacia el calentador del sensor de oxígeno. Y he colocado el multímetro en la escala de voltaje 20 voltios. La punta positiva está al borde positivo de la batería y la punta negativa se encuentra a este cable que hemos interceptado. Y como se puede observar, es un voltaje que está fluctuando. Eso es porque la computadora está abriendo y cerrando 12 voltios. La forma de ver esto con exactitud sería con un osciloscopio. Nos va a dar una onda cuadrada que va a ir del voltaje de batería, que aproximadamente va a ser 14 voltios, a 0. Una señal cuadrada de 14 a 0, 14 a 0. Por comodidad, la medición de las señales de los dos cables restantes las vamos a hacer en un sensor de oxígeno de un vehículo Aveo, el cual se encuentra ahí y como podemos ver se acopla acá y tiene dos cables nada más. Este sensor nada más no tiene los dos cables del calentador que ya explicamos anteriormente. En este momento tenemos el switch de encendido en la posición de on o contacto y una de las puntas del multímetro, la punta positiva al borde positivo de la batería, y el multímetro en la escala de 20 voltios de corriente continua. Y vamos a verificar que la masa o tierra que nos entrega la computadora esté llegando. Como nos muestra el diagrama, la masa llega al cable blanco. Así que con la punta del multímetro puesta en el borde positivo de la batería, vamos a tocar con la otra punta del multímetro. Y como podemos observar, nos da el voltaje de batería, 12,39 voltios. Ahora lo que vamos a hacer es prender el auto, dejar que llegue a su temperatura de funcionamiento y medir la señal que emite el sensor de oxígeno. En este momento el motor ya tiene la temperatura de funcionamiento. Lo estuve acelerando más o menos a unas 2000 revoluciones y el electroventilador ya prendió 2 veces. Y como podemos ver, en este momento ya nos entrega la lectura del sensor, la lectura que nos debería estar entregando el sensor. Como podemos observar, está fluctuando entre mezcla rica y mezcla pobre. Mezcla rica, un voltaje mayor a 450 milivoltios y mezcla pobre, un voltaje menor a 450 milivoltios. Esta es la lectura normal que nos debería dar un sensor de oxígeno en buen estado. Tiene que estar fluctuando en este rango. Si nosotros pudiéramos ver la señal que emite el sensor en un osciloscopio, las lecturas serían algo parecidas a este gráfico que tengo aquí. Tendríamos lecturas que fluctúan entre más de 450 milivoltios, disminuyen aproximadamente a 100 milivoltios, vuelven a subir y hacen esta oscilación. Tendría más o menos esta forma. Hasta aquí el video de esta semana. Si les pareció útil la información que se mostró en este video, les invito a poder compartirlo en sus redes sociales. También pueden suscribirse para que sepan inmediatamente cuando suba un nuevo video. El botón de suscripción se encuentra en la parte inferior de la pantalla. De igual manera me pueden dejar sus comentarios y con gusto los responderé. Gracias, hasta pronto.